Bienvenidos una vez más a este canal Caminando como Jesús. Si eres nuevo aquí o nueva, mi nombre es Darlene Espinal y estamos haciendo un estudio bíblico de la serie de el libro de Gálatas. Vamos por el capítulo 5. Finalmente solamente va a faltar un solo capítulo para terminar este estudio o esta serie completa. Si no has visto ninguno de los estudios anteriores, pues te motivo a hacerlo para que puedas entender más abiertamente o más claramente el tema de hoy. Vamos a estar estudiando este capítulo, ¿verdad? Teniendo en mente nuevamente de que quizás yo no voy a compartir todo porque obviamente, como siempre digo, el propósito de este estudio es poder todos juntos aprender y yo poder traer a la luz pues lo que más yo pueda según el Señor y el Espíritu Santo me ayuden. Les confieso que este es uno de mis capítulos favoritos de toda la Biblia. Es un capítulo tremendo porque ya este capítulo nos va a enseñar y nos va a exhortar a caminar en el Espíritu. Si usted está haciendo este estudio conmigo, por favor, etiquéteme en las redes sociales. Tírale una foto a su Biblia, a su libreta de estudio para que me etiquete en la página de Bible Journaling. La voy a dejar por aquí debajo en Instagram y así poderlo compartir. A veces las notas mías quizás no son las más bonitas, así que quizás ustedes tienen mejores notas, de seguro que sí. Bueno, como siempre vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar para que sea el Espíritu Santo guiándonos y dirigiéndonos en este estudio. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre, dándote toda gloria y toda honra, Señor. Bendigo tu nombre, bendigo tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú quieres que nosotros podamos entender, Señor Jesús, de este estudio tan magnífico del libro de Gálatas. Bendice, Señor, a todo aquel que está viendo este video y que puedan, Señor, abrir sus mentes y puedan obtener más sabiduría, más conocimiento y revelación a través de tu hermosa palabra. Ayúdame, Espíritu Santo, que no sea yo, sino tú dirigiendo este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo, declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Quiero explicar un poquito aquí estos 4 versículos y el apóstol Pablo ha venido hablando sobre este tema desde el capítulo 1, de que ya somos libres a través de Cristo y aquí él nos quiere exhortar. Creo que la versión Reina Valera 1960 dice, por lo tanto, no sé si ese es el entrelace, no me acuerdo bien, pero dice que, por lo tanto, como él ha venido diciendo todas estas cosas, Cristo nos libertó para permanecer libre. Y él dice, manténganse firmes. O sea, no se muevan de la verdad. Sigan ahí, persistan en esa firmeza que ya Cristo les dio. Aquí puse que esta carta es como un resumen de los capítulos 1, 2, 3 y 4. Este capítulo 5 viene a ser como ya el resumen de todo. Y dice que Pablo, a la luz de todo lo que él ha dicho anteriormente, ha venido, ¿verdad?, a escribir este capítulo 5. Y ahora él desafía a los Gálatas a caminar en la verdad que les ha presentado. Y por eso es que él dice, manténganse firmes, o sea, persistan en la verdad de Cristo y no se sometan nuevamente a ese yugo desigual. Poniéndolo en perspectiva, creo que hoy en día muchos cristianos, muchos de nosotros, venimos a los pies de Cristo, somos salvos,
somos limpios, somos perdonados y redimidos. Y llega un punto en donde nosotros queremos volver atrás, volver a esas cosas de donde el Señor nos sacó, volver a caer en el mismo pecado. Y Pablo aquí nos incita a mantenernos en libertad. Él dice, como Cristo nos liberó, así mantengámonos firmes en esa libertad que Él ya hizo por nosotros. Ya Él pagó el precio para que nosotros seamos libres. Ahora, ¿por qué vamos a esa esclavitud, a ese pecado, a esa cárcel espiritual de la cual salimos? Y dice, si ustedes se circuncidan, o sea, si ustedes, vamos a ponerlo en perspectiva de hoy en día, quizás ustedes no se van a circuncidar, pero quizás si ustedes vuelven a ese pecado nuevamente, poniéndolo en un contexto actual, entonces lo que hizo Cristo en la cruz no sirve de nada, porque estamos volviendo atrás, estamos volviendo al pecado de donde Cristo nos sacó. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 5 dice, nosotros en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo aquí que esta justicia que es la esperanza de nosotros, esta justicia que Jesús hizo, porque fue algo justo, ¿verdad? Que Él hizo por nosotros al morir en la cruz. O sea, Él no está justificando, esto fue un acto de justicia. Ya esta justicia es algo que ellos aguardan con ansia, es como que ellos la respetan y la valoran tanto. El versículo 6 dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. El apóstol Pablo está diciendo aquí, ¿quién los estorbó? Porque él sabía que fue una persona. Yo puse aquí, Pablo sabía que la falsa enseñanza venía de una persona y no de Jesús. Porque él está diciendo, ¿quién los estorbó? O sea, dejando decir que fue alguien. No fue algo, no fue que vino o una conducta o lo que sea, no, fue una persona, porque él lo recalca en los capítulos anteriores, que vino a estorbar su fe. Y de manera que leemos esto así y que pasó ese problema en la iglesia de Galacia, ¿verdad? Que estos hermanos dejaron que su fe fuera desviada por estas personas que vinieron con falsas enseñanzas. Asimismo pasa hoy en día. Hay personas que aparentan tener buenas intenciones, pero es todo lo contrario. Insisten e insisten porque sus enseñanzas no son bíblicas y lo único que va a traer es división, maldición, un desviamiento de la verdad de Cristo. Y hay que tener mucho cuidado con estos falsos maestros, porque si nosotros no conocemos la verdad, si no conocemos lo que está ya inscrito en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a identificar esas falsas enseñanzas? Y aún así, sabiendo lo que es verdad, puede ser posible que nos desviemos, porque aquí los gálatas conocían la verdad, conocían que la salvación venía a través de la fe en Jesucristo, pero fueron persuadidos. Por eso Pablo le dice en el capítulo 3, ¿quién los ha hechizado a ustedes? ¿Quién los embobó? ¿Quién los hipnotizó a ustedes para que ustedes ahora quieran creer otra cosa que no es verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con el mensaje que trae esta enseñanza, que hoy en día está pasando mucho.
y puede que nos pueda pasar a nosotros. Dios nos libre. Versículo 9. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Aquí yo puse, la advertencia es clara. La influencia corrupta del legalismo y otras doctrinas que disminuyen a Jesús son como levadura en un poco de masa. Un poco de pronto corromperá toda la masa. Ese fue un comentario que lo obtuve del comentario bíblico. Y dice que un poco de levadura pronto corromperá toda la masa. Y esto tiene una gran enseñanza. Yo me he dado cuenta en mi vida personal, en mi caminar con Cristo, en tiempos pasados, lo que ha hecho que yo caiga en pecado y me desvíe de mi fe, que yo flaquee y vuelva nuevamente atrás, ¿verdad? A ceder a esa tentación, han sido las cosas pequeñas que yo he ignorado en mi vida. Muchas veces nosotros tendemos a ignorar las cositas pequeñitas porque creemos que no es nada. Mas sin embargo, esas pequeñas obras, como la describe en otra escritura de la Biblia, son las que nos hacen caer en el futuro. Por ejemplo, puede ser que usted esté en las redes sociales y vea un videíto que contenga un contenido, vamos a suponer sexual, y usted lo ve y diga, eso no es nada. Y pues escucha una canción que contenga palabras obscenas, o vea una película que tenga muchas escenas obscenas y no indicadas. Eso, aunque usted no lo crea, tiene un efecto en su vida espiritual. Y si cedemos a esas cositas e ignoramos esas pequeñas hojitas, esas pequeñas cositas y detallitos que creemos que no nos va a afectar, eso dice aquí, puede que fermente toda la masa, puede que corrompa toda la masa, puede que dañe toda nuestra vida espiritual. Así que cuidado. Versículo 10. Yo por mi parte confío en el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Hay una advertencia aquí. Muchas personas toman el tiempo de la gracia o la gracia de Dios como una excusa para pecar. O sea, el hecho de que nosotros estemos viviendo en el tiempo de la gracia, no podemos dar riendas sueltas a nuestras pasiones. No podemos coger esto como un pretexto para hacer lo que se nos dé la gana. Porque fuimos llamados a ser libres, dice el apóstol Pablo. Pero esto no nos da el derecho para nosotros hacer cualquier tipo de pecado. Al contrario, ahora es que tenemos que aprender a caminar más en santidad, a caminar más en dirección del Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, porque tarde o temprano también vamos a ser juzgados, mis amados hermanos. Yo estaba una vez ahí en Instagram y vi un comentario de una persona que dijo que siente que esta gracia le ha dado como una libertad para pecar, y porque está viviendo en el tiempo de la gracia siente que ya
no va a perder su salvación, sin embargo puede hacer lo que él quiera y caer en cualquier pecado y aún va a ser salvo porque está en el tiempo de la gracia. Eso es una mentira, eso es una falsedad del mismo Satanás. No podemos hacer lo que se nos dé la gana. Ahora dice Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El tiempo de la gracia, mis amados hermanos, es un tiempo de gratitud, un tiempo de misericordia, es un favor inmerecido que no merecemos. Es como yo hablaba en un video anterior. Si usted tiene una deuda bien grande a un banco y viene una persona y le dice, no se preocupe, yo voy a pagar toda su deuda, no debe nada. ¿Cómo es que usted va a volver a enliarse nuevamente? ¿Cómo es que usted va a volver a tener deudas ya una vez que su deuda le fue pagada? Entonces es lo mismo con la gracia. Ya que fuimos libres, dice el apóstol Pablo, ¿para qué vamos a volver a esa etapa de esclavitud? Es que todavía no hemos entendido lo que significa la gracia. Y por eso creemos que podemos pecar deliberadamente sin ninguna consecuencia. Pero no es así. Dice el apóstol Pablo que más sin embargo debemos de servirnos unos a otros con amor, porque la ley se resume en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero si estamos devorándonos y dice mordiéndonos unos a otros, vamos a acabar destruyéndonos. Así que el verso 16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Aquí puse en mis notas concerniente al capítulo 16. No hay manera de que alguien pueda satisfacer los deseos de la carne mientras camina en el Espíritu. Andar en el Espíritu es lo que fuimos llamados a hacer en el tiempo de la gracia, pero no siempre es fácil. Vamos a tener una lucha constante con nuestra carne. Y esta es la parte en donde más me gusta de este capítulo, porque nos invita ya, una vez que fuimos libres del pecado, que Cristo vino y nos dio ese acceso a poder servirles sin preocupación de volver a reglamentos antiguos, humanos y difíciles de cumplir. Ahora caminamos bajo el Espíritu. Entonces no hay manera de que si tú estás caminando en el Espíritu, tú vayas a satisfacer los deseos de la carne. Dice la versión Reina Valera que los dos se oponen entre sí. La carne se opone contra el Espíritu y el Espíritu se opone contra la carne. O sea, los dos son contrarios. Si la carne es lo que está ganando en mi vida, pues yo voy a ceder a los deseos y a las tentaciones, pero así. Pero si es el Espíritu que sobredomina mi cuerpo y mi voluntad, pues ya los deseos de la carne no van a tener ninguna autoridad sobre mí. Entonces, por eso Pablo le dice, así les digo, vivan por el Espíritu. Esa es la manera en que vamos a luchar y vamos a ganar la batalla de la carne, caminando en el Espíritu, venciendo las cosas de la carne por el Espíritu. No es con nuestras fuerzas humanas, no es con nuestro poder, no, es con el Espíritu Santo de Dios. Pero ahora, hay una pregunta. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo es que vamos a lograr poder caminar en el Espíritu? Porque esto es una cuestión que ahora viene a nuestra mente. Ok, aquí la Biblia nos dice, caminen por el Espíritu, vivan en el Espíritu, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Algo que a mí personalmente me ha ayudado bastante es eliminar y cortar de raíz todo aquello que me hace caer, todo aquello que me aleja
de las cosas de Dios. Y eso implica, si es necesario, borrar aplicaciones en el teléfono, dejar de seguir personas que promueven un contenido no saludable al espíritu, ¿verdad? A la vida espiritual. Dejar de ver videos en YouTube o quizás escuchar canciones que no promueven nada a acercarnos al Señor. Yo tuve que hacer todo eso porque yo quería, y todavía lo hago porque es algo que tenemos que seguir implementando y mejorando cada vez más. Y de la magnitud que sea tu anhelo por caminar y llenarte del Espíritu Santo, así mismo va a ser la magnitud de cosas que tú vas a necesitar cortar en tu vida. Si es personas, aún familiares, porque dice la palabra de Dios, el que no es digno de dejar a padre o a madre, a hermano, hijo o hija, dice Jesús, no es digno de ser llamado mi discípulo. Así que Jesús quiere que nosotros cortemos todo aquello que nos detenga a acercarnos a Él. Si es la televisión, mi amado hermano, corte la televisión. Si es una tentación muy grande, pues corte el cable para que no pueda ver televisión. Haga lo que usted tiene que hacer para acercarse más a Dios. Esa es la manera en la cual vamos a ser llenos del Espíritu Santo, muriendo a nuestra propia voluntad, muriendo a nuestros deseos carnales para que Él crezca. Amén. Dice el versículo 19, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de iras, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Y si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Ahora bien, yo les voy a enseñar esta lista de las obras de la carne. Preferí la lista que da la versión Reina Valera, por eso les invito, mis amados hermanos, a siempre estudiar diferentes versiones y comparar las palabras, porque a veces hay más claridad en una que en otra. Se las voy a dejar en la pantalla para que usted le dé pausa, y si la quiere copiar a mano como yo la hice, pues hágalo. Me ayudó muchísimo y les digo la verdad y soy sincera. Yo solía leer esta lista en la iglesia y muchas veces en mi vida, ¿verdad? En mi caminar con Cristo, pero nunca me detenía a ver qué significaba cada palabra, porque a veces nosotros tendemos a leer la Biblia por encimita y no nos detenemos a escudriñar o a poder entender el significado de las palabras importantes. Y si el apóstol Pablo nos está dando aquí una lista de obras que nos van a llevar al infierno, que produce la carne, tenemos que prestarle atención y entender qué quiere decir. Y les digo que este estudio para este canal de YouTube me ayudó muchísimo, porque yo decidí escribir cada cosa y aprendí definiciones y palabras que antes no sabía. Entonces, tanto ustedes están aprendiendo de mí como yo de ustedes y de todo esto que estoy haciendo. Ahí le pueden tomar un screenshot, ¿verdad? Y copiarla si así desean. Hay palabras, quería recalcar, que parecen iguales pero no lo son. Por ejemplo, me hallé interesante cómo dice que una de estas obras de la carne son, vamos a suponer, déjame ver, celos. Dice que el celo, celos es el deseo de tener lo que otra persona tiene,
Pero envidias es diferente. A veces confundimos el celo con la envidia. Dice que envidias es amargura solo porque alguien más tiene algo y nosotros no. O sea, el celo es el deseo de tener lo que otra persona tiene. Y hay un celo bueno porque, por ejemplo, Dios es celoso con su gloria y las cosas de Él. Hay un celo que es un celo bueno, pero el celo que está describiendo aquí es un celo malo, es un celo carnal de querer tener lo que otra persona tiene. Pero envidia, sin embargo, es una amargura. Me parece muy interesante esa palabra, amargura, solo porque alguien tiene algo más que nosotros no tenemos. Así que es muy bueno poder diferenciar, ¿verdad? Las palabras. Aquí volteé la otra página, así nosotros podemos tener una idea también del significado de lo que es el fruto del Espíritu. Dice que es amor, gozo, ¿verdad? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una de las virtudes que más me llamó la atención es templanza. Dice que esta virtud mantiene el equilibrio y el dominio sobre la voluntad del individuo, logrando el mismo moderar los instintos, sublimar las pasiones y controlar los impulsos y deseos. O sea, dicho esto, que el que tiene templanza, en esta versión dice dominio propio, es una persona que puede dominar su voluntad. Es una virtud demasiado poderosa y esa es la virtud que yo necesito, ¿verdad? Y creo que cada uno de nosotros en este cuerpo, si no tenemos templanza, mis amados hermanos, creo que el pastor G.J. Ávila ya murió. Él había dado hace mucho una prédica sobre la templanza y la importancia de la templanza y por qué nosotros como cristianos deberíamos de tener templanza. Si encuentro el video, voy a dejar el link abajo en la descripción para que puedan escucharlo. Y es que nuestra meta es poder dominar nuestra voluntad para someterla a la voluntad de Cristo. Es la única manera en la cual el Espíritu Santo va a llenarnos de su poder si nosotros rendimos nuestra voluntad por completo a Él. Y para lograr esto necesitamos templanza. Así que escríbanlo por ahí, guarden esta definición y vamos a orar al Señor para que nos dé esta virtud de templanza. Y por último escribí, contra tales cosas no hay ley. Pero más aún, si una persona tiene este fruto del Espíritu, no necesita la ley porque ya la cumple. La ley fue resumida en dos. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Si nosotros amamos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y este es el punto de toda la ley. Aquí es que se resume toda esta ley. No tenemos que seguir ese tipo de reglas ya que nadie ni siquiera pudo cumplir. 613 reglas creo que eran que habían. Ya hoy en día tenemos libertad en Cristo Jesús y somos llamados ahora a caminar en el Espíritu, bajo el poder del Espíritu Santo, evitando las cosas de la carne y teniendo en cuenta que ya Satanás no tiene poder ni dominio sobre nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, les bendigo. Gracias por ver este video, llegar hasta aquí. Como siempre, comenten debajo cualquier cosa que pudieron captar o cualquier pregunta o cuál fue su versículo favorito o qué aprendieron, ¿verdad? Y etiquétenme en Instagram para yo poderle dar repost a sus historias y a sus notas. Les amo y gracias por ver este video. Shalom.